Saludo en esta tarde a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo número 90, ahí vamos, 91, verso 1 y verso 2. Salmo 91, verso 1 y verso 2. Vamos a leer juntos, unánimes, estos dos versículos a la voz de tres. 1, 2 y 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Señor, gracias. Oh maravilloso y buen Dios, te damos a ti toda gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta este momento del ayuno, por la palabra que tuvimos hace unos momentos, dada por tu siervo, Señor, donde veíamos, Señor, que tú hablas de muchas maneras, que tú hablas de muchas formas, pero no hay como tu palabra, porque tu palabra, como dice el salmista, que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, es la ley perfecta para nosotros. Entonces háblanos, fortalécenos, bendícenos por la palabra que tú nos has dado, porque queremos salir de aquí fortalecidos, guiados, instruidos por la palabra poderosa tuya. Habla mi vida y habla la vida de cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos ha tenido fortalecidos, porque Él nos tiene aquí reunidos, porque es importante. Usted sabe que hoy no solamente en nuestro país, sino que en muchas naciones se está celebrando esta fiesta del carnaval. Y tiene usted que tener mucho cuidado, porque la fiesta del carnaval es una fiesta totalmente pagana. Es una fiesta que lo que están rindiéndole culto es a aquella deidad que los judíos a veces adoptaban, Baal. La palabra carnaval significa, da a entender un sacrificio que se le presentaba al dios Baal. Y en diferentes naciones, Baal adoptó otros nombres. Por ejemplo, en países europeos tenían una deidad llamada el rey Momo. Y era el mismo Baal, solo que con otro nombre. Entonces, por eso es importante que usted y yo vengamos a la casa del Señor. Porque en estos días quien está operando, además de un espíritu pagano, es el espíritu de las tinieblas. Pero cuando usted y yo nos acercamos al Señor, podemos decir como el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, hoy quiero hablar acerca de cuando nuestro refugio es el Dios Altísimo. Mire, este es un salmo para los que caminan con Dios, para quienes su refugio es el Dios Altísimo, porque ellos tienen más que una profesión religiosa. A veces el evangelio se ha transformado como una religiosidad. Bueno, el domingo tengo que ir al culto dominical. El día tal voy a tal culto porque predica tal predicador, o predica el pastor, o predica la enseñanza, me gusta. Acepto ciertas cosas, pero ciertas cosas no, porque no me siento tan contenta con ellas. Sirvo al Señor a mi manera, y nos convertimos como en aquel fariseo que iba, pero no iba a ponerse a cuentas con Dios, sino que iba a decirle: Señor, te doy gracias porque no soy como los pecadores, no soy como las demás personas, porque hago esto, hago aquello. Y él decía que ayunaba. ¿Ayuno cuántas veces? 2 veces. Mire, ayuno 2 veces. Él nos ganaría a nosotros. Nos ganaría a nosotros. Mire, tal vez usted, y es bueno que el creyente, le digo, esto es bueno, si usted puede en la semana, haga un ayuno, aunque no se anuncie un ayuno congregacional, pero si usted puede coger aunque sea un día en la semana para ayuno personal, ahí en su lugar de trabajo, en su casa, donde usted esté,
Sé que a veces no es fácil, porque a veces ya al mediodía, si usted trabaja, llega su compañero al lado y ya está con el plato de comida. Y a usted ya se le abre el apetito. O a veces le toca a usted preparar los alimentos que sea para la familia. Entonces a veces tiene que empezar a probar la sal. Y ya probó la sal, luego le prueba el azúcar, luego prueba la ensalada y luego se sirve un plato de arroz. Entonces ya cortó el ayuno. Pero es bueno que usted escoja, pero no de una manera religiosa, porque hermanos, cuando usted camina con Dios, usted tiene una fe que ha fijado el Señor en su corazón. Recuérdese lo que día atrás veíamos, aquella parábola del sembrador. La palabra tiene que conquistar su corazón y su corazón tiene que ser una buena tierra. Tenemos que ser buen terreno. ¿Para qué? Para que la palabra dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, cuando la palabra ha sido sembrada, entonces su propósito en la vida es lo que ayer veíamos. Es servirle, es conocerle, es confiar en Él, es amar a Dios y es que Dios sea nuestra prioridad número uno. Entonces usted ya no solamente es un creyente, sino que es un discípulo. ¿Y qué va a pasar cuando usted es un discípulo? ¿A quiénes el Señor mandó para que sean obreros a su mies? A sus discípulos. ¿De dónde van a salir los obreros a su mies? De los discípulos. No espere que salgan obreros de la mies de los de afuera, de los impíos. No, el de afuera tiene que primeramente venir a ser un creyente. Luego, cuando la palabra mora, se transforma en un discípulo. Y en el caminar, porque siempre somos discípulos, el Señor sabe si es un siervo de banca o es un siervo en la mies ya como un ministerio ya de los 5 que conocemos: pastor, evangelista, maestro, profeta o apóstol. Pero quiero decirle que todos hemos sido llamados, 1, a caminar con Él. Todos hemos sido llamados, 2, a conocerle. Y hemos sido llamados a servirle. Usted no puede decir, no, la hermana María contaba su testimonio. ¿Qué hubiera pasado si la hermana María se hubiera empecinado en hacer su voluntad? Mire, sus tíos no hubieran tenido esa... Tal vez Dios podía haber hecho de otra manera, porque recuerdes el caso de Esther. ¿Qué le dijo Mardoqueo? ¿Qué le dijo Mardoqueo? Para esta hora te he llamado. Para esta hora que el Señor te ha puesto. Pero si tú rehusas hacer lo que el Señor te ha mandado, tranquila, no pasa nada. Con nosotros no va a pasar nada porque Dios traerá liberación. Pero el problema va a ser entre ti y Dios. Por eso usted no tiene que hacer su voluntad, sino que tiene que hacer la voluntad del Dios Altísimo. Decía el predicador británico Charles Spurgeon, él decía: solo los que conocen el amor de Dios en Cristo Jesús llegan al refugio del Altísimo. Para los que moran allí, y él coge lo que dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, este predicador lo conocen como el príncipe de los predicadores. Ya falleció hace más de 150 años. Pero hasta hoy, aquellas palabras que él ha dicho, sea que predicó desde un púlpito o en los aires libres, porque él fue uno de los grandes predicadores del aire libre, hasta hoy. Pero este hombre dijo, tomando lo que Pablo dijo, para aquellos, para los que moran en el refugio, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces preguntémonos, ¿hasta dónde nos ajustamos a esta conclusión? ¿Hasta dónde usted y yo nos ajustamos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué palabras brotan de la sombra del Altísimo? ¿Qué palabras brotan de la sombra del Omnipotente, del abrigo del Altísimo? Mire lo que él dice: diré yo, dice el salmista, a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Esa tiene que ser su palabra, hermano. Si usted
Para usted el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted camina confiado. Usted camina confiado. Por eso es que él más adelante dice, Él te librará. ¿Quién nos ha librado? Es el Señor. El Señor, mire, la hermana trabaja en el área médica. Y yo creo que casi todos los doctores, no sé si algunos se han enterado, yo creo que de algunos tal vez Dios los guardó, pero conozco amigos que trabajan en el área médica y si no fue en el primer año, fue en el segundo año de la pandemia que se enfermaron. Y algunos murieron. Algunos murieron. Y usted sabe que el doctor va con todo el equipo médico. Pero, mire, la hermana contaba en su testimonio que fueron a operar a una persona. ¿De qué la iban a operar? La operaron de la vesícula. Mire, iban a operar de la vesícula. Se supone que antes tienen que haber hecho un poco de... No, y él salió negativo. Todo salió, pero... Después de la operación salió positivo. Mire. Pero en el quirófano entró el espíritu porque estaba con él. Mire, pero mire. Y él murió, el paciente murió también. Mire, dése cuenta. Murió y de eso... Y el virus se expandió. Murió ese otro doctor. Mire, entonces... Por eso es que ustedes tenemos que buscar, no por esto, porque ya usted se puede haber librado de la enfermedad, pero mira Guayaquil ahorita cómo está. Nos ha librado, Dios. Guayaquil está tremendo. Y no solamente Guayaquil, sino toda la costa y ya la sierra también está llegando. Y usted puede decir, bueno, yo me voy a la montaña, pero mire lo que está pasando con los volcanes. Mire lo que está pasando en Turquía. Y oremos, nuestra oración, nos olvidamos de orar por Turquía, tal vez al finalizar, oremos por Turquía, porque mire el terremoto que azotó Turquía y Siria, creo que ya van cerca de más de 30.000 o cerca de 40.000 personas que han fallecido. Entonces, hermanos, como le decía hace un momento, somos inmortales hasta que el Señor nos necesite. Dice en el Salmo anterior, mire lo que dice el Salmo 90, el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo, dice el salmista, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, hermanos, ¿qué significa que nuestro refugio es el Dios Altísimo? En primer lugar, Él es mi castillo, dice el salmista. En otras palabras, el creyente encuentra en el Señor su escondedero. El Señor para nosotros es un escondedero cuando la tormenta, cuando los problemas azotan y aun cuando otros nos fallan. Miren lo que el Señor le dice, el pastor Héctor hace un rato formuló una pregunta. Había un rey llamado Amasías. Él tenía guerra contra un país. Entonces, ¿qué hace este rey? Y Amasías había empezado, no bien, pero sí había tenido ciertos principios de fe. Porque la Biblia dice que Amasías no fue recto con todo su corazón delante de Dios. Es decir, iba al templo que fue construido para Salomón, llevaba el sacrificio, pero de ahí nada más. ¿Qué hace este rey? Toma sueldo por una fuerte cantidad de dinero a unos soldados. Viene el profeta de Dios que dice, Amasías, Dios te dice que le digas a aquellos mercenarios que se regresen, pero ya les pagué, no importa, porque Dios, que es el dueño del oro y de la plata, te puede dar aún más. Es decir, que si tú crees a Dios, si tú vas a la guerra no confiando en ti, no confiando en el hombre, sino apoyándote en Dios, Dios te promete dar la victoria. Entonces Amasías va y manda un mensaje a los mercenarios. Y les dice, miren, llévense esa plata, pero no van a ir conmigo a la guerra. Estos hombres se molestan, yo no sé ni por qué se molestaron, porque ganaron el dinero gratis. Pero es que ¿sabe por qué se molestaban? Porque la gente mala le gusta hacer la maldad. Claro, ya no pudieron hacer. Ellos querían un baño de sangre. Por eso es que se molestaban. Porque ellos ya tenían el dinero asegurado. Porque dice, nos sudamos y ganamos la plata fácil.
Pero bueno, Amasías va a la guerra y Dios le da la victoria ante los edomitas, si no estoy mal. Y usted puede decirle, ahí Amasías tiene que haber buscado más al Señor. Todo lo contrario. Mire cómo el hombre actúa. Él había vencido a un país y por ahí ve unos ídolos falsos de ese país y se los lleva a casa. Si ese ídolo hubiera sido verdadero, le hubiera dado la victoria al país enemigo. Pero él se los lleva a su casa y ahí comienza a ofrecerle culto. Tanto que se desvió, totalmente se apartó de Dios. Dios le había prometido, mire, Dios le había prometido que iba a dar la victoria y que aún Dios le iba a poder dar aquel dinero que había perdido. Pero como Amasías no fue fiel, ¿qué pasó? La promesa se mantuvo, pero él no fue el recibidor de la promesa. Murió Amasías en su pecado y se levantó su hijo. La Biblia dice que Amasías murió porque siervos de él conspiraron contra Amasías. Muere Amasías y ponen a un joven de 16 años llamado Usías para que sea rey. Y la Biblia dice que Usías por mucho tiempo le buscó al Señor. Y en el tiempo que él le buscó al Señor, Dios le prosperó. Tanto que él fortificó la ciudad, tanto que este hombre hizo buenas obras. Dice que él era amigo de la agricultura, el hijo de Amasías, llamado Usías. Pero un día su corazón se llenó de orgullo. Y esta fue la ruina del rey Usías. Tanto que un día entra al templo con un incensario y él era rey, mas no era sacerdote. Y él quería ofrecer incienso como lo hacía el sacerdote o el sumo sacerdote. Y vinieron los sacerdotes y dijeron, basta, pare ahí, rey Usías. Y se molestó el rey Usías y cogió el incensario en su mano y como que lo quería aventar. Y cuando hizo esto el rey Usías, la Biblia dice que la lepra le brotó. Y tuvieron que llevárselo al rey Usías. Y sus últimos años vivió, se podría decir, en cuarentena. Porque en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable. Hoy la lepra tiene curación, pero no en todos los países tienen los recursos para las vacunas contra la lepra. Hay gente que todavía muere de lepra. Y la lepra es una enfermedad que carcome hasta los huesos. El año pasado, no sé si fue el año pasado, pero hubo una serie muy famosa. Y en esta serie, que es basada en unos libros de un escritor británico, hablaban de que uno de los protagonistas de la serie era un rey. Y este rey tenía una enfermedad. No se sabía por qué. Aunque bueno, se daba indicios. Él era fruto de una relación incestuosa. Sus padres eran hermanos. Y por eso es que este rey, con el paso de los años, comenzó a caerse de la piel. Pero bueno, no quiero salirme porque quiero seguir con el Salmo 90. ¿Qué pasó? Murió Usías. Y asciende el hijo de Usías, el nieto de Amasías. Este se llamaba Jotam. Fue rey por 16 años, no fue mucho tiempo. Pero la Biblia dice que Jotam, él preparó sus caminos para Dios. ¿Qué significa? Que él buscó hacer no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y tuvo que ir a la guerra contra Edom. Y cuando él sale victorioso de la guerra, él pone un tributo a los edomitas. ¿Cuál era el tributo? 100,000 talentos por 3 años. Los 100,000 talentos que su abuelo había perdido, el Señor se lo volvió triplicado a Jotam. ¿Pero por qué? Porque Jotam preparó sus caminos delante de Jehová. Cuando usted y yo le somos fieles, usted tranquilo, porque Dios es más fiel que nosotros. Si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Él es su castillo. En otras palabras, considere usted que Él es su castillo. Mire que el salmista era una de las expresiones que más decía. Mire lo que dice el Salmo 46. Es un cántico que a veces cantamos.
Un salmo que a veces cantamos, Salmo 46, el verso 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él mira al Señor como una fortaleza. ¿Y dónde se hallaban las fortalezas? En los castillos. Miren lo que dice el verso 7 de este mismo Salmo 46. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de ¿quién? De Jacob. El Dios de Jacob. ¿Cuál fue el primer encuentro que Jacob tuvo con Dios, Pastor Héctor? Fue cuando iba huyendo. Cuando iba huyendo. Dice que él se acostó en un lugar, puso una piedra como cabecera. Y mire lo que pasó. Dios sigue hablando, escúcheme. Dios sigue hablando por sueños, Dios sigue hablando por visión. Ahora no todo sueño, no toda visión es de Dios. Usted tiene que considerar, las escrituras nos dan luz. Miren lo que este hombre soñó. Dice que él soñó ángeles que subían y bajaban. Cuando este hombre se despierta, este hombre dice: yo no sabía que estaba en la casa de Dios y en la puerta del cielo. Dice que llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Ese era el Dios de Jacob, el Dios que se le apareció en Betel, el Dios que Él es soberano sobre los ángeles. Él puede enviar sus ángeles, como miren lo que utilizó el enemigo. Recuérdense lo que utilizó el enemigo. ¿Y acaso no dice las escrituras a sus ángeles? ¿Y de dónde sacó eso? ¿Pero de qué salmo? Salmo 91. Satanás conoce las escrituras. Entonces mire, el Salmo 91 que está siendo nuestra base, Satanás lo conoce. Pero él, ¿qué va a querer hacer? Va a querer torcer. Ah, no, es que eso fue para Jacob. Fue para Jacob. O como le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, lánzate. Mire, si el Señor le dice: quítese la mascarilla, quítese. Si el Señor le dice: póntela, póntela. Porque usted lo que tiene que es hacer la voluntad de Dios. Nada más. No andemos de acuerdo a nuestra voluntad. Su confianza no debe estar en la mascarilla, porque usted puede ponerse 10.000 mascarillas y de nada va a servir. Usted puede andar sin mascarilla y el Señor lo protege. Usted puede, si el Señor dice: ponte, ponte. Si el Señor se le dice: sácate, sácate. Hay lugares donde le exigen. Hay lugares donde le exigen. ¿Qué más? Tiene que ponérsela. Tampoco no ande por ahí con la idea que muchos dan y dicen predicadores que la mascarilla es el 666. Ahora quiero decirle que esto es una de las maneras como el enemigo va a trabajar. Porque mire, se exigía. Un día se va a exigir que la gente porte una marca. Pero nosotros no vamos a estar allí. Porque en ese momento ya la iglesia estará con Él, Señor, quien Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, es nuestro Señor. Él es mi fortaleza, dijo el salmista. Mire, Él es nuestro castillo. El creyente siempre tiene un lugar donde refugiarse en la tormenta. ¿Dónde vamos a acudir en la tormenta, en los problemas? Es a Jehová, es al Dios Altísimo. ¿Qué más dice? Mire, él dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Él lo veía al Señor como su fortaleza. En esa palabra que dice castillo mío, él está también diciendo que era su fortaleza, era su castillo y su fortaleza, porque Dios nos proporciona lugar seguro para los tiempos de batalla. Mayormente la fortaleza era un lugar cuando venía la guerra, la gente se refugiaba. Usted puede ver que cuando hubo el asedio en Jerusalén, antes iban a las ciudades cercanas a Jerusalén, estoy hablándole en el tiempo del rey Ezequías. Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías? Él le dijo a la gente que estaban en los poblados que vengan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén tenía murallas. Los pueblos no. Usted y yo tenemos más que esa muralla, más que la muralla china. Tenemos
nuestra fortaleza, nuestro castillo. Dios nos proporciona un lugar seguro para los tiempos de batalla. La salvación, hermanos, no pone fin a los conflictos con Satanás. Todo cristiano está en guerra. Recuérdese que el año pasado vimos algo que siempre se estudia: la armadura de Dios, la armadura del cristiano. La Biblia dice: está firmes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura, hermanos. Estamos en guerra y durante esos ataques del enemigo, Dios es nuestra fortaleza y el tentador está limitado a lo que Él permita, a lo que el Señor permita. Pastor Héctor, si nos puede leer en Primera de Corintios, preste usted atención, Primera de Corintios 10:13. Es un versículo que también ya lo hemos escudriñado. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, hermanos, usted no va a tener una tentación más de lo que pueda soportar. Dios, Él es soberano aún sobre Satanás. Dios le dice: no, esto tú no le vas a permitir. Recuérdese que cuando el enemigo quiso destruir la vida de Job, ¿a quién tuvo que primeramente ir a pedir permiso? A Dios. Y Dios le decía: te permito hacer esto, mas no esto. Si Dios permite que su vida sea tocada aún por el ataque del enemigo, tenga seguro que el Señor sabe que usted tiene todo lo que Él le ha dado para vencer ese ataque del enemigo. Y todo lo que usted le ha dado lo encuentra en las Sagradas Escrituras. Pedro, ¿qué dice? Vaya a Primera de Pedro capítulo 3. Primero capítulo 1. Y leamos desde el verso 3, hermana Magali. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, pero usted tiene que pasar la prueba. No significa que por lo que usted hace. Primera de Pedro desde el capítulo 1, desde el verso 3. Pero no significa que por lo que usted hace es que usted gana su salvación, sino que usted está valorando, usted está asido de aquella salvación. Entonces, cuando vienen las pruebas, usted, si se agarra de Cristo, téngalo por seguro. Ahora, hermana Magali, vaya a segunda de Pedro capítulo 1 y lea también desde el verso 3. Usted va a darse cuenta cómo se une lo que Pablo dice en su primera carta y en el mismo capítulo. Mire, desde el mismo versículo vamos a leer hasta el verso 7, hermana Magali, lea. Segunda de Pedro capítulo 1 del verso 3 al verso 7.
llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Y mire lo que dice el verso 10, verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, lo que usted tiene que hacer es ejercitar estas 8 virtudes que Pedro nos dice, y que usted se va a dar cuenta que muchas de estas 8 virtudes es lo que Pablo dice que son características del fruto del Espíritu Santo. Ejercite las características que Pedro nos enseña. Ejercite las virtudes que Pablo crezca. En otras palabras, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo controle su vida y usted caminará a paso firme en las dificultades. ¿Qué decía este predicador Charles Spurgeon? Y él decía: nuestro omnipotente Señor protegerá a todos los que moran con Él. Ellos permanecerán en su cuidado como invitados protegidos por su anfitrión. Usted y yo hemos sido convidados a la mesa del Rey. Y en Él confiamos. Por eso Él dice: en Él confiaré, en Él confiaré. Él es mi Dios altísimo, en quien confiaré. Confianza, hermano, es sinónimo de fe. Somos salvos por fe, como dice el apóstol Pablo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es el medio para que usted y yo alcancemos la gracia que nos da la salvación, hermano. Hemos sido justificados por fe. Pablo dice a los hermanos de Roma: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Hermano, esté seguro y tranquilo. Dice la hermana Xochitl Dixon de Ministerios Nuestro Pan Diario: mi hijo Javier era un pequeño lleno de energía que no se quedaba quieto. Por la tarde, eso solía terminar en una indeseada pero muy necesaria siesta. Entonces se contoneaba en su silla, se bajaba del sofá, gateaba por el piso de madera e incluso rodaba por todo el cuerpo para evitar la quietud. Luego decía: mamá, tengo hambre, tengo sed, tengo que ir al baño, quiero un abrazo. Como yo sabía que le haría bien descansar, lo abrazaba y reclinado junto a mí se dormía. Hermanos, así es al comienzo de su vida espiritual. Esta actitud refleja el deseo de aquel hijo que desea permanecer activo, pero que está ocupado en las cosas del Señor. Cuando usted se ocupa en las cosas del Señor, usted se siente aceptado, se siente que el Señor lo ve valioso, siente que el Señor lo ama, pero usted sabe que el Señor está en el control de su vida. Por eso es que decía el escritor Juan a la iglesia de Éfeso: habéis dejado mi primer amor. A veces cuando estamos en el primer amor somos como aquel hijo que quiere estar en los brazos de su padre, pero cuando ya tiene 10 años, ya el niño ya quiere que el padre lo suelte y quiere hacer lo que le da la gana. No, usted y yo caminemos del abrazo, de la mano del Padre, porque en Él está la quietud, en Él está el silencio. Cuando dudamos, es Dios quien nos pone en el camino correcto. Es el Señor el que nos enseña que Él está manejando todas las cosas. Él es nuestro refugio, sin importar los problemas, sin importar las incertidumbres que nos rodeen. Aunque el camino, aunque el sendero sea largo, intimidante, abrumador, su amor nos envuelve. El Señor nos oye, el Señor nos responde y está con nosotros. Y Él está para siempre, Él está por la eternidad. Por eso que dice el salmista, mire,
Dice el verso 9 del Salmo 91, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará. Y ahí vamos al versículo que utilizó el enemigo, pues a sus ángeles. Pero ¿cuándo Dios va a mandar? Cuando viene el problema, no significa que usted se va a lanzar al abismo. Cuando viene la plaga, ¿qué hará el Señor? Pues a sus ángeles mandará que se acerquen de ti, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos, mire, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león, pero este no es el león de la tribu de Judá. Porque ¿qué dice? Y el áspid, este es aquel león que anda como león rugiente. Sobre el áspid, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y mira, y al dragón, la serpiente antigua. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero para que nosotros, y con esto quiero finalizar, hermanos, para que nosotros estemos seguros, porque mire lo que dice tanto el verso 1 como el verso 9, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Luego dice en el verso 9, al Altísimo por tu habitación. Yo quiero que usted vaya a Génesis 17, y con esto quiero terminar. Génesis capítulo 17, no sé, no, creo que es el 15, ya le digo bien la cita. Capítulo 14. Leamos verso 17, y si usted puede en casa le hace todo este capítulo para que me comprenda mejor lo que estamos aquí hablando, porque a veces por el tiempo no podemos, aunque estamos en un ayuno, a veces uno dice, tenemos más tiempo, pero queremos aprovechar el tiempo porque tal vez usted quiere hacer algo en casa. Pero mire lo que dice el capítulo 14, versos 17 y 18. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire, esta es la primera vez que en la Biblia que se nombra esta expresión, el Dios Altísimo. Y es bueno que usted, cuando encuentre algo por primera vez, una palabra, una expresión, usted vaya al origen, porque ahí usted va a tener una mejor comprensión. Hermanos, qué asombroso es poder decir que nuestro Dios es el Dios Altísimo. Porque ¿qué es lo que significa esto? Esta palabra que en hebreo, Dios Altísimo, es el Elión. Es el vocablo que significa Dios Altísimo, que significa el Dios que está más alto. Es como decir el Ser Supremo, es el que está sobre el control de todas las cosas. Para que entendamos el contexto. Usted sabe que Abraham se separa de su sobrino Lot. Y Lot se va poco a poco asentando hacia la ciudad de Sodoma, que era una ciudad pagana, perversa. Por eso tenga mucho cuidado con el carnaval. Entonces, ¿qué pasó allí? Cuando ya estaba cerca de Sodoma, o ya mejor dicho, estaba dentro de Sodoma, vino una guerra. Dice que 4 reyes se levantaron contra 5 y no pudieron vencer. Eran 5 contra 4, porque 4 eran los que gobernaban. Y se levantaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un buen ejército. Pero ni aún con ese gran ejército pudieron vencer a esa coalición enemiga que los oprimía. ¿Y qué hacen estos ejércitos que los oprimían? Se llevan cautivos a los habitantes de la ciudad de Sodoma, y entre ellos iba Lot. Llega la noticia a Abraham. Abraham no era un guerrero. Abraham nunca había estado en una guerra. Abraham lo que sabía era de ganado y agricultura. Cuando le llega esta noticia, llama a sus criados, hombres del campo y de la ganadería.
Y con ahí unos amigos que tenía, arma un ejército que dice que eran como 300. Miren lo que dice el capítulo más atrás. 318, verso 14. 318. Mire, 5 reyes con sus ejércitos no le habían ganado esta coalición de 4. Entonces, humanamente, esto era improbable. Pero Abraham con sus 300, esto se parece a la historia de Gedeón con sus 300, fueron a la guerra y salieron victoriosos. Entonces, cuando están viniendo de la victoria, primeramente viene por ahí el rey de Sodoma, que eso habla acerca del mundo, y no solamente el mundo, sino Satanás. Pero por acá le salía otro rey, y no era un rey cualquiera, era un rey y sacerdote, se llamaba Melquisedec. Y cuando encuentra con Abraham, le dice que él había venido de parte, dice el verso 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces aquí Abraham llega a tener un poco más de la revelación de Dios. Es como cuando usted a veces va a un culto y a veces el pastor le enseña algo y puede ser que usted ya escuchó algo, pero ahora algo nuevo o algo más profundo usted aprendió. Aquí Abraham dice: el Dios que me llamó en Ur es el Dios que está sobre todos. Es decir, que está sobre el Dios de Sodoma, sobre el Dios de Gomorra, sobre el Dios cananeo, sobre todos los falsos dioses, porque Él es el más alto. Es como si alguien le preguntara: ¿cuál es el monte más alto? Usted podría decir el Everest, porque según muchos dicen que es el Everest. Otros dicen que desde el centro de la Tierra hasta el punto más cercano a la atmósfera es el Chimborazo. No nos vamos a poner a discutir en eso. Pero Dios está más alto que sobre todos. Entonces Abraham, cuando llega a saber que es el Dios Altísimo el que le dio la victoria, él entiende que todo lo que hay en la tierra es de Dios. Todo lo que él tiene es de Dios. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Algo que hoy se discute. Él dio el día. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, cuando tuvo esta revelación, él entendió que la victoria era de él y que lo que estaba trayendo, esos despojos, le pertenecían a Dios porque Dios le era la victoria. En otras palabras, todo era de Dios. Lo que él había recibido, las riquezas que él había acumulado en el ganado, en la agricultura, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Él entendía que no había sido fruto de su trabajo, sino que el Dios Altísimo se lo había dado. Y entonces la Biblia dice que le dio el diezmo, pero todo. Cuando usted y yo sabemos que le servimos al Dios Altísimo, usted no va a buscar un resquicio. Ay, no, es que eso era de la ley, es que era para los sacerdotes. No busca, sino que usted, como Abraham, usted dice: esto es del Señor. Y usted sabe que el Señor le proveerá. Por eso es que más adelante Dios le dio mayor revelación y dijo: yo soy Jehová Jireh, Jehová tu proveedor. Y Abraham llegó a ser amigo de Dios, hermano. Él es el Dios soberano. Eso es lo que significa el Dios Altísimo. Él es el soberano en quien nosotros hoy, como sus hijos, podemos depositar nuestra absoluta confianza. Y es el Señor quien tiene supremacía sobre todos los falsos dioses. Dios quiere que usted entienda que si estamos confiados en el Dios Altísimo, no importa el problema, el obstáculo que enfrentemos, ya que Dios es más grande que cualquier circunstancia, cualquier adversidad de la vida. Tal vez la adversidad sea mayor que el hombre, pero Dios, hermanos, Dios siempre será mayor que cualquier adversidad. Esta realidad de Dios nos da esperanza. Así como aquel niño que está contento en los brazos de su madre, de su padre. Así mismo nosotros caminamos de la mano de Dios en medio de las dificultades. Día a día debemos vivir por fe. Y es por eso que podemos decir como Pablo: si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El Salmo 91, el verso 15 dice, me oirá, me invocará y yo le responderé. Hay gente que a veces le escribe, hoy que tenemos las redes sociales, a veces le escriben a algún actor, alguna actriz, algún deportista famoso y pasan semanas, pasan meses y no hay respuesta. Pero usted y yo tenemos línea directa por medio de la oración. El Señor nos dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga sobre nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y líbranos de todo mal. Usted puede acudir al Señor. Entonces, hermano, pregúntese, ¿habita usted al abrigo del Altísimo? Apresúrese, hermano, a entrar. Si usted ya habita, esté seguro. Y si no, apresúrese a entrar en el escondedero, en la fortaleza, en el lugar seguro. Es ahí donde usted descansará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Cuando las adversidades vengan, recuerde quién es su roca, quién es su refugio, quién es su redentor, y en oración diríjase a quien pelea sus batallas, diríjase al Dios Altísimo. Dice el Salmo número 78, el verso 35, dice así. Salmo 78, verso 35, dice así: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. 78, verso 35, 78, 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Hermano, si usted conoce, porque todos los de aquí estamos creyentes, pero si usted conoce a alguien que no ha tenido un real encuentro con Cristo, es hora de que anuncie la buena noticia. ¿Cuál es la noticia? Que todo aquel que reconozca su pecado, que crea en Jesús, encontrará un lugar donde refugiarse, porque la puerta hoy está abierta, así como en los días de Noé estaba la puerta abierta a entrar, donde en la presencia del Dios Altísimo. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Como el salmista, vamos a entonar salmos a Dios, porque cuando nuestro refugio es el Dios Altísimo, siempre, hermanos, hay esperanza. Amén.